Buenos días. Bueno, en esta Polimedia vamos a abordar los aspectos relacionados con las muestras biológicas, los datos personales y los biobancos en el marco de la investigación actual, fundamentalmente basada en las bases moleculares para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. En esta presentación vamos a abordar en primer lugar las definiciones de todos estos términos que hasta ahora mencionamos y posteriormente las consideraciones éticas respecto a cada uno de ellos. Definimos entonces la muestra biológica como cualquier sustancia biológica que contenga ADN en sus características y tiene una doble importancia en la muestra biológica en investigación, ya que por un lado es un elemento biológico y por otro es una fuente de información importante que deberá ser valorada desde el punto de vista ético. Definimos datos genéticos humanos como aquella información sobre las características hereditarias de las personas que se obtiene a través del análisis de los ácidos nucleicos y el ADN. Los datos proteómicos refieren a la información relativa a las proteínas y no solo respecto a estas, sino también a su expresión, su modificación y la interacción entre ellas. ¿Qué son los biobancos? Los biobancos son establecimientos públicos o privados donde se almacenan muestras biológicas que tienen, por tanto, contenido de ADN, pueden ser células, pueden ser sangre, pueden ser tumores, pueden ser gametos, como presentamos en los ejemplos. Estos biobancos adquieren fundamental importancia ya que constituyen en la investigación una fuente de almacenamiento de muestras biológicas que serán analizadas posteriormente por los investigadores. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, y un ejemplo en medicina lo constituye la historia clínica de los pacientes. Vamos a referirnos ahora a lo que son las muestras biológicas y cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar respecto a su colección, a su utilización, a su conservación, a la circulación de datos que aportan estas muestras biológicas. En primer lugar, debemos ir a cuál es la finalidad de la colección de estas muestras biológicas en medicina. La primera clásica, el diagnóstico y la asistencia sanitaria para el diagnóstico de las enfermedades vinculadas muchas veces con aspectos genéticos y la asistencia de los pacientes, ¿verdad? En segundo lugar, la investigación médica, que es a la que nos vamos a referir particularmente en el contexto de este curso, y cómo deberán recolectarse, tratarse, utilizarse estas muestras biológicas en la investigación. Y por último, en medicina forense, que ustedes saben bien, la utilización de estos datos genéticos para la identificación de personas. ¿Qué características particulares tienen los datos genéticos? Y la respuesta es su singularidad, que está dada porque, en primer lugar, pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos a padecer determinadas enfermedades, y no solo a los individuos, sino también a sus familias, ya que muchas de ellas tienen un carácter hereditario, así como a grupos o a comunidades particulares que tengan una predisposición a una determinada enfermedad. Pueden ser importantes entonces desde el punto de vista cultural y social cuando incorporan para su utilización grupos o personas. Bueno, entramos entonces en lo que es la naturaleza de la muestra, que basado en Uranga describe los aspectos filosóficos según los cuales podemos ver de diferentes ópticas a qué corresponde la muestra biológica, planteando dos tipos de concepciones, una que va desde el derecho de la personalidad y la otra desde el derecho patrimonial. En cuanto al derecho de personalidad, este enfoque de los derechos de personalidad refleja el principio de que la muestra biológica no es una mercancía, no puede ser objeto, por tanto, de derechos de naturaleza patrimonial. Kant plantea este enfoque basado en la concepción de la dignidad humana, del ser humano y su cuerpo, planteados como sujetos y no como objetos, ¿verdad?, capaces de ser comercializados o, en este caso, comprados o vendidos.
Este derecho de personalidad se ve reflejado en lo que es la concepción del derecho a la integridad personal, que incluye no solo el cuerpo, sino también las partes extraídas del cuerpo, como pueden ser muestras biológicas de sangre, pueden ser tumores, pueden ser células o pueden ser órganos. Y mientras sea posible esa vinculación de esas muestras con los datos personales, con la identificación de las personas, ¿verdad? El mecanismo que plantea este enfoque es la utilización de esas muestras. Para la utilización de esas muestras es garantizar el respeto y la protección de la integridad a través de lo que es la autodeterminación del individuo para ceder sus muestras biológicas para estudio o para investigación. Y esto se hace a través de lo que conocemos como consentimiento informado. El derecho patrimonial es un enfoque diferente. En esta concepción se sostiene que la muestra, como sustancia biológica separada del cuerpo, no es un elemento de la personalidad, sino que es objeto de derechos tomado como un derecho de tipo patrimonial. En este caso, la muestra es considerada biológica, la muestra biológica es considerada como una cosa, como propiedad del sujeto, y su titular es ese sujeto fuente. Este derecho patrimonial plantea que de esta forma podemos proteger o tener los mecanismos de control a través de los cuales los individuos pueden controlar lo que ocurre con sus piezas anatómicas separadas del cuerpo. Existen algunos problemas con respecto a esto, que es el hecho de la posibilidad de entrar en el circuito de comercialización, la compraventa de, digamos, utilizarlo como patrimonio, utilizándolo como patrimonio en las muestras biológicas, de estas muestras, ¿verdad? Con lo cual plantean algunas limitaciones con respecto a su uso y a la enajenación de las mismas, ¿verdad? Este nuevo interés científico sobre las partes del cuerpo separadas del mismo no debe conducirnos a disponer libremente de estas partes y entrar, como decíamos, en el circuito comercial. ¿Cómo protegemos estos derechos de las personas? A través de normas éticas que vamos a considerar. Allí tienen las más importantes referidas a estas temáticas. Vamos a centrarnos en la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, que fue realizada en el año 2003, donde se constituye el primer marco jurídico, si se quiere, o marco ético para la utilización de los datos genéticos en cuanto a su colección, a su utilización, a su circulación, a la duración de esta colección de datos en los biobancos. ¿Cuáles son los objetivos de estas normas? Son velar en principio por el respeto por la dignidad humana, ¿verdad? Considerando al individuo como un sujeto de investigación y no como objeto de nuestras acciones de investigación, proteger los derechos, las libertades individuales de los individuos, la justicia, la solidaridad internacional en cuanto a la posibilidad de aportar datos a la comunidad internacional que investiga, y reconociendo a su vez la libertad de pensamiento y de expresión de los investigadores para realizar estas investigaciones, siempre en el marco del respeto por los sujetos de investigación. Por tanto, estos principios se centran fundamentalmente en la dignidad humana y en la capacidad de autodeterminación de los sujetos para decidir qué es lo que quieren hacer, además de si ser participantes de una investigación, cuál va a ser el uso de las muestras biológicas y de los datos personales que se utilizarán en investigación. Y esto constituye lo que después veremos como el consentimiento informado. ¿Cómo se respetarían entonces? A través como decíamos, del consentimiento informado para el uso de datos personales y muestras biológicas y de la protección de la confidencialidad y la privacidad de los datos obtenidos para dicha investigación. El consentimiento informado, como ustedes saben, es un proceso en el cual se necesita en investigación biomédica expresa autorización de los participantes para entrar dentro de la investigación. En este caso, como hablamos de muestras biológicas y datos personales, el sujeto debe autorizar, además de entrar en la investigación, debe autorizar la utilización de los datos personales, habitualmente fuente de la historia clínica, y la utilización de las muestras biológicas, así como cuál va a ser el manejo de las mismas a través de la investigación. Asimismo, cuando se habla de biobancos, deberá autorizar con determinadas características su ingreso al biobanco y cuál va a ser el tratamiento del mismo. Es un proceso que requiere voluntariedad, requiere libertad para el
entrar dentro de la investigación, debe ser informado y debe ser expreso, lo que significa que el individuo debe darlo expresamente, no solo para investigar, sino también para la utilización de datos y muestras biológicas, y debe ser escrito y firmado en todos los casos de investigación. Hay algunos modelos de consentimiento informado en biobancos que tienen características particulares, ¿verdad? Estos modelos de consentimiento responden a las formas en que los participantes van a dar o donar sus muestras biológicas y sus datos personales para la investigación. Debemos destacar en primer lugar que en nuestro país el decreto 379 del año 2008 establece la utilización de las muestras biológicas particularmente para los objetivos de la investigación propuesta. Iría en consonancia con el primer punto, que es rehusar el consentimiento para usos secundarios, o sea que para otros usos debería nuevamente autorizarse el uso de la muestra biológica. Otras formas pueden ser permitir el uso solo si la muestra se deja irreversiblemente anonimizada, o sea, si se separa la muestra biológica de los datos personales. Permitir solo la investigación relativa a una línea de investigación o a una enfermedad en particular. Consentir la conservación en los biobancos de la muestra biológica, pero requerir la autorización particular y su consentimiento para cada línea que se vaya a investigar, y dando la opción, por último, de un consentimiento genérico para la utilización de la muestra en cualquier circunstancia. La tendencia que se intenta imponer en los biobancos es esta utilización, centrados en la necesidad de los investigadores de mantener y prolongar las investigaciones a lo largo del tiempo, pero como dijimos, en nuestro país la utilización del consentimiento es fundamentalmente el consentimiento específico. Aquí tenemos el abanico de modelos alternativos de consentimiento que veníamos señalando, que Casado los divide con estas características y que responden exactamente o prácticamente a lo que expusimos en la diapositiva previa. ¿Cuáles son las características de este consentimiento informado para muestras biológicas y datos? Es una información adecuada y comprensible para la persona, explicitar que la utilización en la investigación o en la guarda en los biobancos es una donación que no específicamente puede dar beneficios para la enfermedad que cursa o para las circunstancias que está viviendo la persona. Debe darse garantías de confidencialidad, así como la protección a través de lo que es el análisis de la investigación a través de los comités de ética de investigación, la posibilidad de revocación de su consentimiento en cualquier momento de la investigación, tanto para el uso de sus datos personales como para el uso de las muestras biológicas, y el derecho a no conocer la información, algo vinculado a la información genética, ya que en el momento de la investigación muchas veces desconocemos elementos que podrán aparecer en el curso de esta y que la persona podrá tener el derecho de, a través de un nuevo consentimiento, de obtener dicha información o no obtenerla. La confidencialidad era el segundo punto a respetar, y con respecto a la misma podemos referirla en cuanto a las muestras y a los datos en si estos datos pueden ser identificables o no. En el caso de los datos identificables pueden ser de diferente tipo, pueden estar asociados directamente la muestra a los datos personales, pueden estar asociados a través de un código o pueden estar reversiblemente disociados de tal forma que en algún momento podamos poner en contacto los datos personales con las muestras biológicas. Otra forma de la guarda es guardar las muestras y los datos en forma no identificada, o sea, a través de información anonimizada, siendo esta una de las formas más características que se plantea para la circulación de datos a nivel internacional, por ejemplo. ¿Cuáles son los problemas específicos relacionados con la investigación de las muestras? Bueno, en primer lugar, la modificación de la finalidad, ¿verdad? Que se utilicen las muestras biológicas con un objetivo diferente al que fue consentido inicialmente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la duración de la conservación de esas muestras? El derecho a no saber, como decíamos, frente a descubrimientos inesperados, la circulación internacional de datos, cómo se va a realizar, el aprovechamiento de beneficios de compartidos como elementos de justicia para las personas que tienen o dan sus muestras para estudio, y el cruzamiento de datos fundamentalmente en lo internacional. Los datos personales, tenemos que debemos
valorar algunos aspectos éticos con respecto a los datos personales, que los definimos como la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables, y que son datos que refieren o identifican a los individuos. En salud, estos datos se denominan datos sensibles por la importancia que tienen los mismos en cuanto a la repercusión, como decíamos, tanto para el individuo como para las familias o colectividades. Estos datos sensibles están protegidos a través de nuestra legislación en la Ley 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas data, que refiere a la utilización, a la forma de utilización, recolección, etcétera, de los datos personales. Estos datos personales requieren el consentimiento de las personas para ser almacenados y deben de ser almacenados con determinados fines. El ejemplo clásico de una base de datos es la historia clínica de los pacientes. La misma tiene información almacenada de las personas y que tiene fines básicamente para su atención clínica. Cuando nosotros participamos en una investigación o somos investigadores, las personas deben autorizar y dar su consentimiento para la utilización de esos datos personales o de sus muestras biológicas para ser utilizados en la investigación. Esto debe quedar determinado en las bases de datos a quién se revelará esa información, guardando la confidencialidad correspondiente de los mismos, en principio para la atención clínica y explícitamente para la investigación cuando esta es dada por el paciente. También se deben figurar las características de excepciones a la utilización, como pueden ser la utilización para determinar políticas públicas o para algunos casos con implicancias jurídicas o legales. ¿Cuál es el conflicto en los usos de datos? Bueno, el primer conflicto que vamos a mencionar y creemos importante en el uso habitual de los datos personales es la voluntariedad de los sujetos. Nosotros estamos acostumbrados a que muchas veces se utilizan las historias clínicas como una forma de base de datos para recabar datos de los pacientes en investigación. Esto no debe realizarse salvo que la participación sea voluntaria a través del respeto, como decíamos, de la dignidad de la persona y el respeto por su autonomía, su derecho a participar o no en la investigación. Otros conflictos en este uso pueden ser la información que no sea anonimizada, la integridad de la información, la pérdida de esa confidencialidad que debe aparecer desde el inicio, ¿verdad? Esos datos acumulados en base de datos son confidenciales en principio, hasta que la persona autoriza y dejan de serlo para la persona a la que se le autorizó, ¿verdad? Usos no declarados y por último alguna consideración especial para los decesos donde existen autorizaciones particulares para la utilización de esas muestras biológicas o los datos personales una vez que las personas fallecen, ya que no pierden el derecho a la confidencialidad de los datos en sus historias clínicas. Bueno, ahora los dejo con la bibliografía referente en la que pueden ampliar todos estos conceptos vertidos. Gracias.